8:51 de la mañana, ya vamos a la transición ordenada de cada día con el amigo Daniel Tonietti. Voy saludando mientras tanto, mientras se hace el cambio, viste que acá respetamos muy a rajatabla el tema de los 2 metros de distancia. Se va Fabi Solano, beso grande Fabi esta mañana, entra Daniel Tonietti y mientras tanto saludo al ministro de Defensa, Agustín Rossi, Agustín Adrián Murano, y en un ratito seguramente el amigo Daniel Tonietti lo vamos a estar saludando. Daniel Tonietti yo lo saludo ahora. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, Agustín trabajando mucho, se lo ve muy activo, en principio en varios frentes. Le pregunto por el más urgente, me imagino que tiene que ver con el tema de los alimentos que está distribuyendo, colaborando en la logística de distribución de alimentos en la provincia de Buenos Aires, el Ejército, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo viene ese operativo y si la intención es profundizar a partir de esta decisión de extensión de cuarentena, Agustín? Bueno, nosotros estamos trabajando ya hace 2 semanas, 1 semana y media en Quilmes. Empezamos esta semana en La Matanza, también con elaboración y con distribución de comida. Y seguramente en los próximos días se sumarán distintos distritos del conurbano, ¿no? ¿Ya están previstos cuáles, Agustín? ¿Qué distritos se van a...? Eso nos lo va indicando el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que nos indica en qué lugares considera que tiene que haber presencia del ejército en esa distribución de alimentos. La verdad que decimos los lugares del conurbano, pero se está trabajando en todo el país de diferente manera en esa tarea, fundamentalmente, que es una tarea de apoyo humanitario que está dentro de lo que prescribe nuestra ley de defensa como tareas secundarias o subsidiarias de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? La Armada Argentina con un fuerte trabajo en aquellos lugares en donde tiene mucha presencia, pero sobre todo en la provincia de Tierra del Fuego, también aquí en la localidad de Zárate, que tenemos un destacamento fluvial de la Armada Argentina, y en otros lugares de la Argentina también estamos realizando esa tarea, como también realizamos tareas de apoyo a la fuerza de seguridad en la frontera, fundamentalmente con vuelos aéreos, con helicópteros o con drones, y también tenemos un patrullaje aéreo con helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército Argentino sobre la zona del AMBA, sobre la zona del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. ¿Estas tareas de seguridad son tareas de seguridad de qué tipo? De apoyo, nada más. De apoyo, es un patrullaje aéreo que en aquellos lugares, si hay alguna... O sea, la Fuerza Aérea está haciendo apoyo en tareas de seguridad doméstica, digamos. Interior sería. Está haciendo apoyo a las fuerzas de seguridad con esta característica. Bien. No tenía el dato, por eso. Lo explico porque para que se entienda bien, digamos, ¿no? La Ley de Seguridad Interior prevé que las Fuerzas Armadas pueden hacer tareas de apoyo logístico a la fuerza o intendencia, a las fuerzas de seguridad. Bien. Entonces, lo que hacemos es este patrullaje aéreo. Si se visualiza alguna situación de no cumplimiento desde ese patrullaje con la decisión de la cuarentena, se informa a la fuerza de seguridad correspondiente. Lo mismo hacemos en la frontera, que lo hacemos casi habitualmente, ¿no? Agustín, Daniel Tonietti lo saluda, buenos días. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Pregunta bien puntual, ¿cuál es la reacción de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los vecinos frente a la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas? Recién hacía referencia al trabajo territorial que están haciendo en particular allí en la ciudad de Quilmes, en la localidad de Quilmes, más precisamente en la Villa Itatí, tengo entendido. Los vecinos de Villa Itatí, ¿cómo toman la presencia de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la reacción? En términos generales, muy bien. En algunos lados hasta inclusive los aplauden, ¿no? Así que son muy bien recibidos y en general con mucha empatía por parte de los vecinos, de la ciudadanía, con la presencia de las Fuerzas Armadas. Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que participan de estos operativos, hay que aclarar que van desarmados.
van obviamente con su uniforme y tienen una mínima custodia de la fuerza de seguridad, pero trabajan de esa manera, aportando todo el desarrollo logístico y la capacidad logística y de organización que tienen las Fuerzas Armadas, que permiten además claramente actuar como elemento quizás ordenador del resto de los actores sociales que trabajan en cada uno de esos barrios, ¿no? Agustín, sí. La respuesta es lo reciben muy bien, a veces, como dije, con aplausos. ¿En qué circunstancias los aplauden? ¿Cuando bajan comida? ¿Cuando arman un hospital de campaña? Cuando se los visibiliza, ¿no? Cuando se los visibiliza, cuando distribuyen, cuando se los ve en el barrio, en esas circunstancias, son muy bien recibidos. Con respecto al tema de los hospitales de campaña, ¿cuántos son y dónde están emplazados y qué funcionalidad van a tener en el momento que se supone el momento más crítico, que es el momento que está por llegar? Bueno, nosotros tenemos 2 hospitales de campaña, hospitales, digamos. Después tenemos tiendas de sanidad, que son distintos, ¿no? Los 2 hospitales de campaña que tenemos es un hospital que ya hemos ubicado en Campo de Mayo, en el frente del hospital de Campo de Mayo. Ese hospital no tiene camas de terapia intensiva, pero sí tiene posibilidad de alojamiento, de guardia y de otras terapias que se pueden llevar adelante en ese lugar. Y fundamentalmente hemos decidido ubicarlos ahí en Campo de Mayo para que funcione como pulmón de la tarea habitual que hace el Hospital de Campo de Mayo. El mismo criterio hemos utilizado con el otro hospital militar reubicable que tenemos, que es el Hospital de la Fuerza Aérea, que es un hospital de mayor complejidad. Ese hospital estuvo 11 años en Haití atendiendo la misión de paz de la MINUSTAH, y estuvo además, entre otros lados, también estuvo en Chile atendiendo cuando fue el tsunami de Chile. Ese hospital sí tiene 2 camas de terapia intensiva con posibilidad de ampliar a 4/6 camas, tiene de mayor complejidad, y lo vamos a ubicar en Pompeya, al lado, en el estacionamiento del hospital aeronáutico que tenemos en Pompeya, para que también trabaje en conjunto con el hospital militar con el hospital aeronáutico. Agustín, después lo que tenemos es la capacidad de armar tiendas de campaña sanitarias, pero bueno, son tiendas de campaña sin ninguna aparatología, como alojamiento, por decirlo de alguna manera. Agustín, eso lo hemos hecho en distintos hospitales de la Argentina. Mendoza es uno de los que recuerdo que está instalado. Agustín, estamos en comunicación con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Agustín, vuelvo por un segundo al tema de seguridad, del apoyo logístico, del apoyo que están haciendo las fuerzas de seguridad. Porque usted sabe, creo que lo mencionó ayer el propio presidente Alberto Fernández, que el gobierno es consciente de que esta situación de prórroga de 2 semanas a la cuarentena genera una situación de tensión social derivada de la cuestión económica. Si bien se privilegia la salud por sobre la economía, hay un efecto económico de la cuarentena. ¿Están previendo alguna actividad puntual por parte de las Fuerzas Armadas en caso de que la tensión escale para algún rol en particular para las Fuerzas Armadas, o es el que ya está teniendo hasta ahora? Nosotros no prevemos absolutamente nada que esté fuera de lo que marcan las leyes. Bien. La ley de defensa y la ley de seguridad interior. Yo he escuchado de algunos lugares la necesidad del estado de sitio, que serviría solamente para que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior. Sí. Y por cierto, no veo ninguna necesidad. Veo que los operativos que lleva adelante la Fuerza de Seguridad no se denota falta de personal. Y que las cosas con el actual sistema legal que tenemos están funcionando bien y razonablemente bien. No aconsejaría el estado de sitio, digamos. Para nada, digamos. No hay una situación de debilidad institucional en la Argentina por que amerite una situación de esta característica. Agustín, este nuevo escenario presentado por el coronavirus y este rol de las Fuerzas Armadas, ¿pueden llegar a ser un puente? No voy a utilizar la palabra reconciliación,
de ninguna manera, porque es un término polisémico que puede ser interpretado de varias maneras, pero puede llegar a ser un puente de unión, de revisitar el rol de las Fuerzas Armadas, que en la opinión pública argentina, de alguna manera, es un sector que está un poco cuestionado. Estoy pensando en esto y estoy pensando quizás un antecedente de la historia, aunque obviamente en otro contexto social y político, que fue el operativo Dorrego en el año 1972, 73, si no me equivoco. ¿Se puede pensar que la crisis generada a partir del coronavirus puede generar un nuevo vínculo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas? Yo tengo una mirada singular sobre eso, ¿no? Yo creo que el vínculo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas estaba bastante cauterizado en los últimos años. Cuando yo llegué la primera vez, Daniel, en el 2013, sentí que mi aporte al Ministerio de Defensa, no sentí que mi aporte tenía que estar fundamentalmente en eso, en vincular y fortalecer los vasos comunicantes entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. En esta oportunidad, antes de que suceda lo del coronavirus, apenas llegamos, no tuvimos mucho tiempo, pero yo ahí sentí que esa situación iba en camino de saltarse, ¿no? Esta idea de que ya no hay en las Fuerzas Armadas personal militar que haya tenido revista activa durante la dictadura, porque en algún momento expresó el presidente, es un dato significativo, ¿no? Que denota también la fortaleza de este periodo de gestión democrática, que después de 30 y pico de años de democracia en forma continuada, podemos decir esto que acabé de decir recién. Bien. Lo que sí me parece es que esta situación y esta pandemia ha permitido visualizar o darle visibilidad a un montón de capacidades que tienen las Fuerzas Armadas y que quizás la mayoría de los argentinos no conocían o no sabían, ¿no? O tenían una mirada muy estática de lo que hoy son las Fuerzas Armadas, o quizás algunos se preguntaba, ¿para qué sirve la defensa, no? O ¿para qué sirve tener aviones? O algunos quizás no sabía que las Fuerzas Armadas tenían un laboratorio y que fabrica alcohol en gel, y que esta semana le dimos 400 litros de alcohol en gel al PAMI, que no conseguía de otro lado, y así sucesivamente todas las cuestiones que venimos haciendo. Me parece que sí, en ese sentido, nos ha permitido darle visibilidad al accionar de las Fuerzas Armadas o a las capacidades que están dentro de las Fuerzas Armadas, y que quizás con seguridad una gran parte de los argentinos no sabían de su existencia. Agustín, ¿sigue teniendo el ejército Hacienda? Hacienda. En alguna época, sí, vacas. No, porque en una época yo tengo el recuerdo histórico de que... Lugares, sí, lo que logramos es que la anterior gestión del macrismo le vendió casi todos los campos. Sí. Y uno de los campos, el más importante de Córdoba, lo habían vendido por la mitad y tenían un llamado a subasta para vender la otra mitad, y por decisión del presidente, cuando revió esos decretos, pudimos recuperar este campo. Le preguntaba por la Hacienda porque entiendo que era justamente una reserva, un reaseguro de abastecimiento para la Argentina en caso de situación crítica, y hace un ratito hablábamos con el señor Williams de la Asociación de Carnicerías y nos indicaba que aumentó de 85 a 120 pesos el kilo en pie en Liniers desde que empezó la cuarentena. Un salto de precio muy importante, y un salto de precio en el kilo en pie, es decir, en la Hacienda, no en el resto de la cadena de valor, que después seguramente se habrá trasladado. ¿Qué formas tiene el Estado? Y por eso le preguntaba por la Hacienda, que podría tener el ejército, casi como una anécdota, para controlar con más éxito la cuestión de los precios. Y le pregunto ya por su experiencia como político, no como ministro de Defensa.
Porque bueno, hay un desafío ahí con 2 semanas más de cuarentena, ¿no? El tema de los precios. Bueno, obviamente que el Estado tiene un desafío y el desafío es fortalecer al Estado. Venimos de 4 años de gestión en donde en general todas las cadenas de control fueron desarmadas porque eran despreciadas por parte de la gestión anterior, que creía que el mercado era el que acomodaba los precios, y el mercado acomodaba los precios siempre para un solo lado, no para los dos, digamos, ¿no? Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es tratar de lograr mejorar sus mecanismos de control, y eso es seguramente lo que están haciendo mis colegas de gabinete, que tratan de llevar adelante esta tarea. Después hay otras cuestiones que son más macro de la economía. Es una economía muy concentrada muchas veces, hay mercados que no son lo suficientemente claros, lo suficientemente transparentes. Bueno, me parece que es una multiplicidad de acciones que tenemos que llevar adelante como para tener un mecanismo de control de precios que no sea abusivo para el conjunto de los argentinos, porque la realidad es que cuando uno ve esta noticia que vos hacías referencia recién, decís, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos, que está haciendo el Estado Nacional, de volcar recursos hacia los sectores de menos ingresos, hacia los sectores que más perjudicados están con este parate de la economía, porque son los sectores que viven de la diaria, que viven de changas, se lo terminan llevando en la góndola o en el mostrador de la carnicería. Bueno, eso tampoco es justo, que suceda eso, y el presidente ha dicho que va a ser inflexible, y obviamente que yo acompaño esa expresión. La última pregunta, estamos hablando con Agustín Rossi, ministro de Defensa. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, Agustín, sobre el capítulo Techin y el despido de 1.450 operarios de una obra que estaba llevando adelante el grupo Techin? Ayer pareciera ser que el presidente de la Nación hizo mención no solo a Techin, sino a los empresarios que están despidiendo trabajadores en este momento. Bueno, coincido absolutamente con las expresiones del presidente. La verdad es que acciones de estas características, o decisiones de estas características, en este marco, realizadas por quizás la mayor empresa argentina, o una de las empresas más importantes de la Argentina, demuestran una absoluta falta de solidaridad y de comprensión del momento en que está viviendo la Argentina, ¿no? Esta idea de trato de salvarme solo, o de sálvese quien pueda, que claramente en los que tienen más poder está más cerca de concretarse que en los que tienen menos poder. Por eso me parece que el presidente ha sido fuertemente crítico, y yo comparto totalmente esa crítica, porque creo que si queremos construir una Argentina de la solidaridad, esas actitudes no tienen ningún espacio en esta Argentina. Bien, Agustín, le agradecemos mucho esta comunicación en la mañana, ha sido muy amable. Un abrazo, Agustín, gracias. Un abrazo grande. Adiós, que sigan bien. Gracias. Bien, Agustín Rossi, ministro de Defensa, hemos hecho un repaso casi de toda la agenda, arrancando con el tema del ejército, ¿no? Estamos hablando, me animaría a decir, de el ministro o de los ministros más solventes de este gabinete, ¿no? Está claro, conoce mucho la materia que tiene entre manos, que es el tema de las Fuerzas Armadas, porque tiene experiencia y conoce, y además lo está demostrando.